El 19 de abril de 1993, a las 6 de la mañana, el centro Mount Carmel al exterior de Waco, Texas. Este es el escenario de uno de los eventos más trágicos e infames en la historia moderna de Estados Unidos. La FBI había estado planeando esta redada durante semanas, tratando de determinar el estado de los 73 Branch Davidians atrapados dentro. En una desesperada búsqueda de libertad, los seguidores de Branch Davidians pronto se encontrarían con un infierno de llamas y balas. David Koresh, el líder carismático del grupo, estaría entre aquellos que perecieron. Sus seguidores lucharían hasta el final, convencidos de que el Armagedón estaba cerca. Las llamas envolvieron el centro Mount Carmel, como si el infierno mismo se hubiera desatado sobre el complejo. Las ventanas se rompieron, chispas volaron y gritos resonaron en el aire mientras el incendio se desataba. Las llamas lamían las paredes, consumiendo todo en su camino. El sonido de disparos y explosiones llenó el aire mientras la FBI lanzó un devastador asalto contra el complejo. La comunidad pacífica una vez se había convertido en una zona de guerra, donde la vida y la muerte colgaban precariamente en el equilibrio. David Koresh, un líder de culto de 33 años con una mirada salvaje en el ojo, se mantuvo firmemente en el frente de la caótica escena. Vestido con un tank top negro y jeans, su largo cabello se despeinó por el viento. Koresh estaba convencido de que sus seguidores surgirían de las cenizas como fénix. Pero la realidad era mucho más trágica mientras lideraba a sus seguidores leales a sus muertes. Koresh creía que estaba destinado a la grandeza, un profeta que lideraría al mundo al Armagedón. A pesar de su dudosa cordura, sus seguidores lo veían como un mesías. Los testigos describieron la escena como apocalíptica, una escena de total caos y destrucción. Recontaron el sonido de disparos, el olor a humo y la visión de llamas que envolvían el complejo. Un testigo informó haber visto a Koresh de pie en el techo, sus brazos levantados en triunfo mientras el fuego ardió abajo. Otro informó haber escuchado la chillante voz de Koresh, gritando «Voy al cielo», mientras las llamas se cerraban. El mundo observó con horror cómo el centro Mount Carmel se incendió, un símbolo de las devastadoras consecuencias del cultismo y el abuso de poder del gobierno. Antes de seguir adelante, haga clic en suscribir y la campana, publicamos nuevos casos todos los días. Desde asesinos en serie notorios hasta cultos trágicos, nuestro canal explora las sombrías esquinas de la naturaleza humana. Voy a llevarte de regreso al comienzo de esta historia, a las raíces de los Branch Davidians y los eventos que llevaron a la trágica redada en el centro Mount Carmel. Es una historia de un grupo de personas que buscaban la iluminación espiritual, pero que eventualmente se vieron envueltos en una confrontación catastrófica con la FBI. Los Branch Davidians eran un grupo escindido de los Adventistas del Séptimo Día, una denominación cristiana que surgió en la década de 1870. Sus orígenes datan de la década de 1950, cuando Benjamin Roden formó la Asociación General de los Davidianos de la Rama, los Adventistas del Séptimo Día. El grupo inicialmente fue liderado por Víctor Houteff, quien escribió una serie de tratados llamados El Pastor de la Rama, llamando a la reforma dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Vincent Foster no era la figura central en este caso, él estaba en un caso diferente. Quiero decir que la persona central no fue mencionada, la persona central en realidad era Vernon Wayne Howell, también conocido como David Koresh, nació el 17 de agosto de 1959, en Houston, Texas, se mudó a Waco, Texas, con su madre y su nuevo esposo en 1961 cuando tenía 2 años de edad. Él era el hijo adoptado de Roy y Wanda Montgomery. Vernon Wayne Howell también vivió con una familia en Waco donde asistió a la escuela secundaria, más tarde se mudó al centro Mount Carmel para vivir con los Davidianos. Vernon Wayne Howell, también conocido como David Koresh, vivió en el centro Mount Carmel en el este de Texas. Asistió a la escuela hasta el 7º grado, luego abandonó la escuela, trabajó en una estación de gas local. Era conocido por ser carismático y tener muchos amigos. David Koresh también tenía una reputación por ser un poco un hombre de las mujeres, y las personas lo describían como inteligente y bien leído. Su personalidad era una mezcla de encanto y arrogancia. David Koresh también tenía un fuerte deseo de poder y control. A pesar de su exterior rudo, David Koresh tenía un lado agradable, era encantador y carismático. Tenía un fuerte sentido de lealtad a aquellos a quienes se importaba. Muchos de sus seguidores lo describirían más tarde como tener una figura paterna. También era conocido por ser intenso y a veces manipulador.
Pero aquellos que lo conocían decían que no era malicioso. Creían que realmente quería ayudar a las personas a través de sus enseñanzas. David Koresh también tenía una reputación por ser un hombre de las mujeres, lo que a veces lo llevaba a problemas. David Koresh era conocido por ser un solitario, pero sí tenía un grupo estrecho de seguidores. Confiaba en un selecto grupo, incluyendo a sus principales asesores, Steve Snyder y Kevin Vitecliff. También confiaba en algunas de las mujeres de la comunidad, incluyendo a su esposa, Rachel, y varias otras mujeres que habían tenido varios hijos con él. David Koresh tenía una compleja red de relaciones dentro de la comunidad, y sus relaciones con estas personas confiables jugarían un gran papel en los eventos que se desencadenaron. También tenía una gran influencia, y muchos de sus seguidores lo miraban como un líder espiritual. A medida que pasaban los meses que llevaban a la incidente, David Koresh se volvió cada vez más aislado y paranoico. Comenzó a creer que el mundo exterior estaba después de él y sus seguidores. Empezó a acumular armas y municiones, y se volvió cada vez más tiránico en su control sobre la comunidad. También empezó a dormir con algunas de las mujeres más jóvenes de la comunidad, lo que causó mucha tensión y resentimiento entre las mujeres mayores. El comportamiento de David Koresh se volvió cada vez más errático, y sus seguidores comenzaron a preocuparse por su salud mental. Los primeros signos de advertencia de que algo estaba mal fueron los rumores de abuso y manipulación de David Koresh hacia las mujeres de la comunidad, pero estos avisos fueron ignorados en gran medida por las autoridades. También fueron ignorados por muchos de los seguidores mismos, que tenían miedo de hablar en contra de Koresh. Algunas de las mujeres que se quejaron de Koresh fueron obligadas a dejar la comunidad, y varias de ellas incluso informaron a la policía a Koresh, pero parecía que nada pasaba. David Thibodeau, un exmiembro de la comunidad, habló sobre el abuso y dijo que había visto el comportamiento más errático de Koresh en primera persona, pero sus advertencias fueron ignoradas en gran medida por las autoridades. También ignoraron los informes de abuso de Koresh y la creciente aislación de la comunidad. Algunas personas cercanas a Koresh, incluyendo a su asesor principal Steve Snyder, también estaban al tanto de la creciente inestabilidad de la comunidad, y trataron de intervenir, pero sus esfuerzos fueron recibidos con resistencia por parte de Koresh mismo. El día fatal de abril de 2019 de 1993. El cielo sobre Mount Carmel en Waco, Texas era una mezcla sombría de nubes y sol, creando un ambiente ominoso sobre el complejo davidiano. El sol brillaba, pero su calor se perdía en los residentes ansiosos, que habían estado atrapados dentro del complejo durante 51 días, después de un enfrentamiento con la oficina de alcohol, tabaco y armas de fuego. El aire estaba cargado de tensión mientras que los davidianos, liderados por su líder carismático Vernon Howell, también conocido como David Koresh, habían estado esperando un ataque por parte de las autoridades. Koresh había predicho este día durante meses, creyendo que era el apocalipsis. La comunidad davidiana, compuesta por hombres, mujeres y niños, estaban apiñados dentro del complejo, esperando lo inevitable. La secuencia de eventos que llevó a este día comenzó con la desafortunada incursión de la ATF el 28 de febrero de 1993, que terminó en un tiroteo desastroso que dejó 4 agentes muertos y 6 otros heridos. La FBI había tomado el control de la operación, lanzando un asedio de 51 días del complejo, negándose a permitir la entrada de alimentos, agua o suministros médicos. David Koresh, quien tenía una historia de hacer predicciones apocalípticas, se había vuelto cada vez más agitado, ordenando a sus seguidores que se prepararan para el fin. En la mañana del 19 de abril, Koresh ordenó a sus seguidores que encendieran fuegos dentro del complejo, comenzando con un incendio en la construcción de madera conocida como la cabaña de Pinenat. A medida que las llamas se extendían, la situación de los davidianos se volvió cada vez más desesperada. Mientras las llamas consumían el complejo, David Koresh y muchos de sus seguidores murieron en el incendio, incluyendo niños. La ATF había estado observando los incendios en televisión en vivo, habiendo instalado cámaras alrededor del complejo con fines de vigilancia. Sin embargo, las cámaras no capturaron la extensión completa de la carnicería dentro del complejo. Mientras tanto, agentes del equipo de rescate de hostajes de la FBI se acercaron para apagar los incendios, y en la confusión, se toparon con una visión aterradora. El número exacto de fallecidos no estaba claro inmediatamente, pero pronto se hizo evidente que muchos niños habían muerto en el incendio.
El detalle más impactante de este crimen fue el descubrimiento de que 21 niños entre 1 y 9 años de edad perecieron en el incendio. El hecho de que niños fueran entre las víctimas hizo que toda la situación fuera aún más trágica. En la posterioridad, el gobierno sería severamente criticado por su manejo del asedio. A medida que se reveló la verdadera extensión de la tragedia, la sorpresa y la indignación se extendieron por toda la nación. La primera respuesta del FBI al complejo Brandt Davidian llegó el 28 de febrero de 1993, cuando recibieron una pista de que el grupo podría estar almacenando armas. Las autoridades comenzaron a recopilar información sobre el grupo, pero no fue hasta el 1 de marzo de 1993 que realizaron su primera operación de vigilancia. El 1 de marzo de 1993, el FBI comenzó a monitorear el complejo utilizando helicópteros y unidades terrestres. Esta vigilancia temprana era rutinaria, pero marcó el comienzo de la larga vigilancia del FBI de la comunidad. El objetivo principal era evaluar el potencial del grupo como una amenaza para la seguridad pública. La pieza clave de evidencia que cambió todo fue el descubrimiento de un rifle M16 el 19 de abril de 1993. El rifle fue encontrado por la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, también conocida como la ATF, dentro de un camión propiedad de miembro del davidiano Wayne Martin. La evaluación inicial de la ATF sugirió que el rifle podría estar relacionado con el grupo de David Koresh, pero más tarde fue disputada por otros investigadores. A pesar de la incertidumbre, el descubrimiento del rifle llevó a la decisión del FBI de realizar un asedio de 51 días en el complejo. La decisión del FBI de iniciar el asedio fue un momento crucial en el caso. Dos sospechosos pronto emergieron en la investigación, David Koresh y su asociado más cercano, Steve Snyder. Koresh era el líder de la comunidad Brandt Davidian, mientras que Snyder era su segundo al mando. Ambos hombres habían estado en el centro de la confrontación, y los investigadores estaban ansiosos por aprender más sobre sus roles. El FBI consideraba a Koresh como el principal sospechoso, y centraron gran parte de su atención en él. Sin embargo, el papel de Snyder era igualmente significativo, y los investigadores más tarde cuestionaron sus acciones durante la confrontación. Una pista que inicialmente parecía prometedora resultó ser una trampa, la sugerencia de que un grupo rival, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, podría haber estado involucrada en la confrontación. Los informes iniciales habían indicado que la Iglesia Adventista del Séptimo Día podría haber estado monitoreando secretamente a los davidianos, y algunos investigadores creían que la Iglesia podría haber tenido un motivo para sabotear la comunidad. Sin embargo, las investigaciones posteriores no encontraron evidencia para apoyar esta teoría, y la pista resultó ser infructuosa. Los meses de tiempo y recursos desperdiciados tuvieron consecuencias significativas para la investigación. A pesar de este revés, el FBI se mantuvo comprometido con resolver el caso. Muchos de ustedes pensaban que iba a hablar sobre la toma de la ATF, el asedio de 51 días, la conclusión en llamas que reclamó la vida de 76 Brandt Davidian, pero hay un giro, una revelación que nadie predijo. Ese giro es la identidad real del líder de los Brandt Davidian, un hombre llamado Vernon Howell, más tarde conocido como David Koresh. Pero lo que la mayoría de la gente no sabe es que Koresh no fue el líder original, sino un joven que llegó a la comunidad en 1981 para estudiar la profecía bíblica bajo Lois Roden. Lois Roden era la verdadera profetisa de los Brandt Davidian en ese momento. Era ella quien lideraba el movimiento antes de Koresh, antes de que incluso se uniera al grupo. Lois Roden falleció en 1986, y fue alrededor de ese tiempo que Koresh empezó a ganar más seguidores, eventualmente formando su propio grupo, conocido como la Asociación Davidiana de los Davidianos 7 Días Adventistas. Pero en 1987, Koresh presentó un documento en el que afirmaba ser el presidente de los Davidianos 7 Días Adventistas, que es el grupo fundado por Lois Roden. Esto fue un movimiento que eventualmente llevaría a una lucha por el poder y al eventual asalto del compound.